Los dichos de Erdogan sobre Mosul y Alepo no es otra cosa que, por un lado, intentar dejar establecido de que en algún momento, si hubiese una guerra, ellos tendrían legitimidad para quedarse con Alepo y con Mosul, pero Mosul tiene al lado de Kirkuk y tiene todas las zonas de mayor producción de petróleos de Irak, lo que convertiría a Turquía en un importante productor de petróleo. Eso por un lado. Y por otro lado, Alepo, el centro comercial de Siria y también cercano a los centros productivos de gas y petróleo que han sido descubiertos en el norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía. De modo que lo que busca Turquía, aprovechando el estado de debilidad y de distracción de las fuerzas de tanto de Siria como de Irak en guerra con los terroristas, la posibilidad, sondeando la reacción del mundo para apoderarse de esas zonas. Al mismo tiempo, no solo se apodera de grandes yacimientos de petróleo y gas, que la convertirían en una potencia mayúscula, sino que además se asegura de que nunca se va a establecer un Estado kurdo en esa zona. Por esa razón, a mi parecer, el plan B de Estados Unidos consistía justamente en utilizar a Turquía. Para desgracia de ellos, la presencia rusa y los intereses geopolíticos rusos le impiden y le van a impedir tomarse a Turquía esos territorios. De hecho, la amenaza rusa de que cualquier avión que intente atacar al ejército sirio va a ser derribado es más que suficiente para decirle a Turquía no entre más en aventuras militares. Estados Unidos se está quedando sin apoyo en este momento real en el terreno, o sea, apoyo tiene, me refiero, quise decir, sin fuentes de poder que ayuden a sustentar el plan B que ellos tienen. Arabia Saudita ha perdido gran parte de sus mercenarios, no tiene mayor arraigo en este momento en el terreno del conflicto. Israel, apoyando a los mercenarios en el Golán, se ha dado cuenta que la población del Golán, principalmente los drusos, que es un gran golpe para ellos, los rusos han cambiado derechamente de bando y finalmente, por el lado jordano, el ejército sirio, con el apoyo de Hezbollah y el apoyo de las milicias populares, han cerrado en gran medida la frontera a la altura de Daraa, de manera que se le están cerrando las puertas a los mercenarios. Eso implica necesariamente que el plan B de Estados Unidos ya no es en base a los mercenarios, sino que en base a tratar de involucrar a Turquía en una guerra. Hay que ver al interior de Turquía si las fuerzas que quieren seguir sometidas al designio norteamericano-israelí están dispuestas a ir a una guerra, y hay que ver qué pasa con la oposición, que manifiestamente ha dicho que lo que está haciendo Erdogan es una política que varía todos los días y que está llevando a Turquía a un tremendo desastre. Espero que ese desastre no se lo lleve a Siria, a Irak. Los dichos de Erdogan sobre Mosul y Alepo no es otra cosa que, por un lado, intentar dejar establecido de que en algún momento, si hubiese una guerra, ellos tendrían legitimidad para quedarse con Alepo y con Mosul, pero Mosul tiene al lado de Kirkuk y tiene todas las zonas de mayor producción de petróleos de Irak, lo que convertiría a Turquía en un importante productor de petróleo. Eso por un lado. Y por otro lado, Alepo,
el centro comercial de Siria y también cercano a los centros productivos de gas y petróleo que han sido descubiertos en el norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía. De modo que lo que busca Turquía, aprovechando el estado de debilidad y de distracción de las fuerzas de tanto de Siria como de Irak en guerra con los terroristas, la posibilidad, sondeando la reacción del mundo para apoderarse de esas zonas. De hecho, la amenaza rusa de que cualquier avión que intente atacar al ejército sirio va a ser derribado es más que suficiente para decirle a Turquía no entre más en aventuras militares. Estados Unidos se está quedando sin apoyo en este momento real en el terreno, o sea, apoyo tiene, me refiero, quise decir, sin fuentes de poder que ayuden a sustentar el plan B que ellos tienen. Arabia Saudita ha perdido gran parte de sus mercenarios. Al mismo tiempo, no solo se apodera de grandes yacimientos de petróleo y gas, que la convertirían en una potencia mayúscula, sino que además se asegura de que nunca se va a establecer un Estado kurdo en esa zona. Por esa razón, a mi parecer, el plan B de Estados Unidos consistía justamente en utilizar a Turquía. Para desgracia de ellos, la presencia rusa y los intereses geopolíticos rusos le impiden y le van a impedir tomarse a Turquía esos territorios. No tiene mayor arraigo en este momento en el terreno del conflicto. Israel, apoyando a los mercenarios en el Golán, se ha dado cuenta que la población del Golán, principalmente los drusos, que es un gran golpe para ellos, los rusos han cambiado derechamente de bando y finalmente, por el lado jordano, el ejército sirio, con el apoyo de Hezbollah y el apoyo de las milicias populares, han cerrado en gran medida la frontera a la altura de Daraa.